Tengo el gran placer de contar hoy con la presencia y de presentar a Sandra Toribio Caballero. No es la primera vez que está con nosotros, de hecho está permanentemente, puesto que forma parte del equipo, es una de nuestras mejores adquisiciones, aunque todas han sido buenas hasta la fecha. Ella es una gran especialista en psicopatología y género, y sobre todo, bueno, en la psicopatología, las diferencias psicopatológicas en incidencia psicopatológica entre mujeres y hombres. Y de hecho, bueno, lo voy a leer ahora al leer de forma más rápida su breve currículum. De hecho, presentó hace no mucho la tesis doctoral en la Universidad Complutense con todos los marchamos de bondad y con el apto cum laude. Bueno, ahora se vuelve a decir sobresaliente cum laude, que yo me quedé con mi época. Hubo una época en la que se decía apto cum laude, pero bueno, estamos en ello. Aparte de todo, ya ha contado alguna vez temas relacionados, es decir, siempre la llamamos para lo mismo y ella amablemente nos complace, porque precisamente es su tema de mayor especialidad, es decir, y ella es una persona muy versada en los temas también relacionados con la integración de la mujer, con el reconocimiento de la mujer y con temas de tipo feminista, que nos ha venido muy bien y nos viene muy bien cuando nos alecciona a todos los demás. Es doctora en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, tesis doctoral psicopatología y género, determinantes socioculturales de los trastornos psicológicos en las mujeres. Psicoterapeuta acreditada por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, FEAP, especialista en psicoterapia psicoanalítica relacional, en Ágora Relacional, y máster en Mujeres y Salud de la Universidad Complutense. Ella es miembro titular del Instituto de Psicoterapia Relacional y miembro de la Junta Directiva de IARP, la International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. Trabaja en la consulta privada en Madrid como psicoterapeuta relacional desde un enfoque feminista. Aquí yo creo que, me corriges donde me equivoque, pero lo de la IARP, bueno, aparte has tenido cargos y tienes cargos de representación en IARP, es decir, que eres nuestra gran avanzada dentro de las relaciones internacionales, cosa que también es de reconocer y es uno de los grandes méritos que la adornan, aparte de, bueno, ¿cómo diría yo?, de lo bien que se explica. Es al final. Bueno, Sandra, te doy ya la palabra. Si quieres completar, añadir algo o corregir, encantados. Más que de sobra. Empezar por agradecerte, Carlos, la invitación. Para mí es siempre un gusto estar aquí, porque, bueno, lo siento, es mi casa. Y además el tema del ciclo de conferencias de este curso, inevitablemente me parece, bueno, como suele ser, todos suelen ser estimulantes, pero el de este curso, el psicoanálisis ante los cambios culturales, por motivos que ahora, bueno, un poco explicaba Carlos y vais a ver, me parecía especialmente estimulante, relevante y bueno, me apetecía mucho, ¿no? Poder participar cuando me lo propuso Carlos. El tema de la conferencia, o el título que le he puesto, es Psicopatología y género, determinantes socioculturales del malestar en las mujeres, y como os decía Carlos, claro, esto viene muy al hilo del título, vais a ver también, y la temática de mi tesis doctoral, que se titulaba casi de la misma forma, ¿no? Psicopatología y género, determinantes socioculturales de los trastornos psicológicos en las mujeres, ¿no? Que tuve la suerte de que me la dirigieran la profesora Violeta Cardenal, María Mercedes Ovejero Bruna y el profesor Alejandro Vilastada, al que todos y todas conocéis. La idea de lo que os quiero contar hoy, un poco también el que veáis cómo lo he estructurado o lo pensaba, quería empezar por esta parte de contar un poco sobre mi tesis, salvando las partes que creo que son menos apetecibles. Para mí siempre es lo que tiene que ver con la estadística. Esas las voy a pasar un poquito por encima porque además sí que voy a detenerme un poquitín en los resultados porque algunas de las cosas que salían, ¿no? Creo que son interesantes y que nos pueden servir para la clínica. Pero esto, ¿no? Digamos que la primera parte voy a hablar de la tesis, pero sobre todo la intención es transmitíroslo desde que para mí ha sido un proceso, he estado 8 años haciéndola,
Y ha sido un proceso en el que, bueno, yo no me considero investigadora en absoluto, ¿no? Yo trabajo como psicoterapeuta, soy psicoterapeuta, por lo tanto, aunque me ha tocado, porque quería hacer la tesis doctoral, entrar dentro del circuito universitario con lo que normalmente se exige, que es, bueno, pues una tesis con lo que conlleva, por lo menos en la Complutense, esto a nivel, pues eso, formato, publicación, ¿no? En revista, en fin. Pero todo ese proceso yo lo hacía inevitablemente o lo he hecho desde el tratar de ir aprendiendo cosas o de empaparme de cosas que me pudieran servir para mi práctica clínica, ¿no? Es decir, que lo he ido todo el tiempo, el proceso ha sido eso, como tratar de vincular lo que tenía más que ver con lo académico en cuanto a la tesis, pero desde luego teniendo muy en cuenta pues los pacientes o las pacientes con las que estaba trabajando. Traigo aquí dos frases con las que introduje la tesis, de dos libros que creo que son referente, ¿no? Esta frase de Kate Millett, de su libro Viaje al manicomio, en el que Kate Millett dice: las personas que me rodeaban consideraba que estaba loca, de modo que era como si lo estuviera. ¿Cómo decidir qué es locura, qué es cordura, qué es el estrés, la ira, el enfado, la confusión? Dice, a mí me condenaron, pero nunca me convencieron, ¿no? Un poco en este modelo de resistencia, ¿no? Y esta frase de Simone de Beauvoir, que el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. La tesis, como suele ser habitual, tiene dos partes, una primera más de fundamentos teóricos, la parte más teórica, y luego más la parte de la investigación empírica, que como os decía, vamos a pasar más brevemente. Os cuento un poco así por capítulos o por temáticas, ¿no? Cómo la fui abordando, ¿no? en este proceso de, bueno, de también ver qué es lo que quería estudiar, de qué manera y qué cosas me iban interesando. Empiezo, ¿no? Creo que una primera parte, ¿no? Tenía que ver con la justificación de la investigación, ¿no? Cómo surge, ¿no? ¿Por qué me dio a mí por estudiar esto y no otra cosa, ¿no? Bueno, pues creo que surgía sobre todo de una inquietud clínica, ¿no? Mi primer trabajo fue en el 2007, el año en el que yo terminaba la carrera. Tuve la suerte de empezar a trabajar eso súper pronto. Y empecé trabajando en una unidad de trastornos alimentarios en el Sanatorio Esquerdo, aquí en Madrid. Me llamaba mucho la atención en ese momento cómo pues en la unidad, que había normalmente como unas 10, 12 personas, el 90% eran siempre chicas o mujeres y un 10%, aprox, hombres, chicos. Claro, lo que era una percepción de ese momento donde yo estaba, ¿no? En ese sitio en particular, entendí después con los datos, ¿no? De los que ahora también vamos a ir hablando, que no era solo algo de ese sitio en concreto. Esta estadística, esta prevalencia se corresponde con la prevalencia típica de los trastornos alimentarios, donde de cada 10 casos diagnosticados, 9 son en mujeres y 1 en hombres. Otra de las cosas que me fue llamando la atención cuando empezaba a trabajar, ¿no? Compaginándolo con la consulta privada, era que yo sentía que hombres y mujeres consultaban por motivos diferentes, ¿no? Aunque bueno, no terminaba de entonces, ¿no? Ver cuáles eran las diferencias, pero como que estaba claro que no necesariamente los temas motivo de consulta eran los mismos, ¿no? O parecidos. Empecé a hacer entonces un máster en la Facultad de Psicología de la Complutense, que ya está extinto, pero que era el máster en Mujeres y Salud, que es el que facilitaba o posibilitaba luego el hacer el doctorado, ¿no? Sabéis que esto cambió, antiguamente había que hacer unos cursos de doctorado y esto luego se ha cambiado, bueno, máster doctorado oficial. Lo que me llamó la atención del máster desde el principio, y creo que me sale decir que me fue enganchando mucho, es que el máster estaba muy enfocado, o digamos que la puerta de entrada tenía que ver con los datos, la estadística, qué porcentaje de mujeres, qué porcentaje de hombres, la salud, lo que tiene que ver con lo laboral, ¿no? Entonces sentí que todas estas, ¿no? Esto que os contaba antes, un poco estas sensaciones o percepciones o mi impresión es que verdaderamente tenían un soporte en los datos, ¿no? En las estadísticas. Y a la vez creo que algo fundamental era, bueno, pues este momento de cambio, ¿no? En el que empezábamos, ¿no? O estábamos, y yo creo que seguimos estando a nivel cultural, ¿no? Con todo el movimiento Me Too o la llamada cuarta ola del feminismo, ¿no? Que seguro habéis escuchado. Entonces, bueno, pues un poco con
con este conjunto de cosas fui arrancando la investigación. De lo primero que sentía que tenía que investigar o tratar de aclarar, empezando por aclararme yo misma, era esta distinción entre estos conceptos sexo y género, que seguramente ya hoy todas las que estáis aquí tenéis súper claros, pero que lo llamativo es que a pesar de que en principio, ¿no?, es como que tenemos claro, ¿no?, que el sexo, nos dice la OMS, son las características determinadas biológicamente y el género son las características de hombres y mujeres basadas en los factores sociales, ¿no? Es decir, podemos decir que el sexo es más lo biológico y el género más lo cultural. A pesar de que esto en principio está definido así, una de las dificultades con las que me fui encontrando es que estos términos se confundían mucho y se confunden mucho en la investigación. Es decir, sobre todo es especialmente habitual que cuando el término a utilizar es sexo, porque normalmente en las investigaciones, ¿no?, que es también parte de la dificultad, no he encontrado demasiadas investigaciones que aborden el tema de género. Sin embargo, muchísimas investigaciones que incluyen hombres o mujeres hablan de sexo, pero en vez de hablar de sexo, hablaban de género. Por lo tanto, cuando haces una búsqueda bibliográfica, yo, claro, pues ponía la palabra género, que era lo que a mí me interesaba estudiar, pues era muy complicado y muy frustrante, porque claro, era como así género, no, pues que están hablando de sexo, ¿no? Bueno. Lo llamativo de esto es que, como seguramente sabréis, en las bases de datos que manejamos en psicología, o en cualquier otra disciplina sanitaria, vamos a decir, o en general, ¿no?, cualquier artículo publicado pasa unos, bueno, no sé si decir controles, pero unas revisiones, bueno, muy exhaustivas. Es muy complicado publicar y cada vez más me sale decir, ¿no?, porque hay una especie de afán publicador. Yo creo que también tiene que ver con qué es lo que se nos exige a las personas que hacemos el doctorado, por lo menos aquí, ¿no? Claro, yo pensaba, pero sí, pero ¿esto qué significa? O sea, ¿cómo puede ser que esto esté publicado con un error que a mí me saltaba a la vista de forma tan fácil, ¿no? Pero digamos que es una limitación, ¿no?, con la que me encontré. Bueno, decíamos, ¿no?, el sexo como lo biológico y el género como lo social. Claro, en realidad esto seguramente ya nos suena reduccionista. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que hoy en día, ¿no?, y también pues gracias, ¿no?, a toda la teoría queer, o de alguna forma sabemos que es necesario hablar de los estados intermedios, ¿no? Al final, el hablar de sexo biológico, hombre-mujer, significa incluir el 100% de la población en dos categorías, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que están en estados intermedios, ¿no?, con personas intersexuales? Por lo tanto, bueno, esto que traigo por aquí, así como, ¿no?, de que lo biológico es social, verdaderamente podríamos decir que también esa distinción o esa marca de lo que cae dentro de aquí lo llamamos mujer y lo que cae dentro de aquí lo llamamos hombre, tiene que ver con una convención social, es decir, el ponernos de acuerdo con que para estudiar hombres lo ponemos aquí la marca, pero esto siendo conscientes, que yo creo que es lo importante, que no perdamos de vista que dejamos fuera un porcentaje, ¿no?, que según los autores o autoras varía, pero bueno, de personas intersexuales. Dicho esto, me vuelvo a lo anterior. ¿Por qué? Pues bueno, porque eso, siendo consciente de que es una limitación, porque al final el término género, bueno, pues esto yo creo que sabemos que está en constante evolución, en un constante redefinirse. La realidad es que en mi práctica clínica atiendo sobre todo a personas, hombres o mujeres cisgénero, es decir, que se identifican con las características biológicas con las que han nacido, ¿no? Por lo tanto, este es uno de los sesgos también, ¿no? Pero empiezo por aquí y lo empiezo contando porque... Perdona que te interrumpa, se identifican cisgénero, quiere decir que se caracterizan con las características biológicas del género, por decirlo así, lo cual no quiere decir que se identifiquen también con la elección de objeto. Claro, no, eso, o sea, digamos que aquí estamos hablando de, partiendo de esto que decíamos, que el sexo es lo biológico, el género es lo social. Una mujer cisgénero, un hombre cisgénero es alguien, pues que, pues, en mi caso, ¿no? ¿Viste de hombre o viste de mujer? No, estamos hablando de las características sexuales, o sea, de lo biológico. Si querés lo dejamos para el final, es que era una pregunta que yo tenía pensada. A la mujer o el hombre cisgénero es una persona trans. Yeah. No sé si eso aclara un poco.
Volveremos, si En acaso. principio, dentro de que yo no, como os decía, no me considero ni mucho menos una experta en lo que tiene que ver con lo trans. Luego, si queréis, abrimos o pensamos un poco esta parte. Os nombraba ya algunas de las dificultades con las que me fui encontrando a nivel metodológico para hacer la búsqueda de la bibliografía. Y bueno, un poco la base de la que os decía que partía, esto de que sabemos que hombres y mujeres enferman de formas diferentes, esto de la morbilidad diferencial, ¿no? Que nos dicen algunos de los datos de la salud de hombres y mujeres. Sabemos que las mujeres tienen mayor esperanza de vida, que llevan a cabo un mayor número de conductas preventivas en cuanto a conductas de cuidarse, tienen menos adicciones, pero aún así tienen un peor estado de salud, bienestar y calidad de vida general, consumen más servicios sanitarios, más psicofármacos y tienen mayor prevalencia en numerosos trastornos psiquiátricos, además de, por supuesto, sufrir la violencia machista. Claro, ¿cómo hacemos una revisión bibliográfica si por un lado nos encontramos con esta dificultad que os decía de la confusión entre términos sexo y género, cuando a mí lo que me interesaba estudiar era el género, y además resultó que no era el único sesgo o dificultad con la que me iba a encontrar, ¿no? Os traigo por aquí algunas y estos 3 libros que para mí son referentes en esta parte, ¿no? Mujeres Invisibles de Carme Valls, Las mentiras científicas sobre las mujeres de Dao García Dauder, que además tuve la suerte de que fue miembro de mi tribunal, y Mujeres y locura de Philip Chesler. Uno de estos sesgos es este llamado la infrarrepresentación de las mujeres en la investigación. ¿Qué significa esto? Pues que hasta hace 30, 40 años no se incluían a las mujeres en los estudios o en las investigaciones científicas de, por ejemplo, medicamentos, ¿no? Esto tradicionalmente se justificaba desde el, bueno, como las mujeres, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues lo hormonal, como las mujeres tienen la regla, pues entonces, claro, puede salir los resultados alterados. Bueno. ¿Consecuencias de esto? Bueno, pues si solo se hacía investigación con hombres, se extrapolaban los resultados de lo que se obtenía en esas investigaciones con hombres y se entendía que, bueno, lo mismo lo podíamos aplicar a las mujeres, ¿no? Y vamos a ver ahora por qué no es una buena idea, por no hablar de la falta de rigor científico, ¿no? Falta de datos desagregados por sexo. Es decir, es súper frecuente que en muchas investigaciones en las que se incluyen hombres y mujeres, a la hora de analizar los resultados no se haga una distinción ni se especifiquen los datos obtenidos para las mujeres o para los hombres. Es decir, bueno, si incluimos en la muestra hombres o mujeres, ¿no? Yo, claro, obviamente, sí, claro, es el tema que a mí me interesa o me interesaba, pero yo quiero saber, ¿no? Los 2 subgrupos que sale, ¿no? Bueno, pues a pesar de que es muy habitual que se incluyan hombres y mujeres hoy en día, no necesariamente nos hablan de las diferencias en los resultados. Otro de los sesgos es el llamado androcentrismo de la ciencia, es decir, el tomar al hombre como medida de todas las cosas, que tiene que ver con esto que decíamos de la infrarrepresentación de las mujeres en la investigación. Claro, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Pues por un lado, se medicalizan en exceso procesos naturales en las mujeres, como muchas veces se ha hecho con la menopausia y la terapia hormonal sustitutiva. Además, están las falsas asunciones sobre la igualdad entre sexos, ¿no? Traigo aquí el ejemplo de la aspirina. Seguro que habéis escuchado, ¿no? Que tradicionalmente se ha dicho que era buena para prevenir infartos. Bueno, pues esto sabemos que es así para los hombres, pero no está comprobado para las mujeres. El llamado síndrome de Yentl o las falsas asunciones de las diferencias de sexo. Es decir, el pensar que hombres y mujeres, un poco lo contrario, ¿no? Enfermamos sí o sí por cosas diferentes. Si preguntáis, o bueno, vosotras mismas os hacéis la pregunta de qué mueren mayoritariamente hombres y mujeres, muchas veces la respuesta es, bueno, pues los hombres de un infarto y las mujeres de cáncer de mama, ¿no? Bueno, pues no es así. Tanto en hombres como en mujeres la causa número 1 de muerte tiene que ver con enfermedades cardiovasculares. Esto de considerar la ciencia como neutral y objetiva, el mito del investigador imparcial. Claro, yo creo que como terapeutas relacionales, esto como que me sale decirnos lo tenemos muy sabido, ¿no? Sabemos que la neutralidad no existe, vale.
Pero claro, si nos vamos al ámbito científico, ¿no? Así de la ciencia como con mayúsculas, de las investigaciones, de los papers, de las publicaciones, ¿no? Es como, bueno, estamos haciendo ciencia, esto es la verdad y, ¿no? Y aquí vamos. Bueno, pues sí, pues claro, sí, pero ojo, porque las personas que hacen ciencia tienen inevitablemente, como nosotras sabemos bien, sus propios sesgos, ¿no? Pues cuidado con esto y a ver cómo se va a volcar o cómo va a aparecer en la investigación por mucha ciencia que podamos estar haciendo. El exceso o déficit de lo femenino como causa de psicopatología o la llamada feminización de la locura, es decir, el pensar que, o el traducir de alguna forma, ¿no? El que cuando las mujeres tienen, por ejemplo, si pensamos en depresión, ¿no? Síntomas que tiran para abajo, bajo estado de ánimo, inevitablemente es que va a haber una depresión o al revés, ¿no? Cuántos diagnósticos de histeria, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Esas mujeres, ¿no? Con esa sintomatología se salen del patrón esperado de, bueno, de lo que se espera de una mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues por exceso o por defecto, esto que se llama feminización de la locura. Si desgranamos un poquito más esto de lo que venimos hablando, ¿no? La forma diferencial de enfermar de hombres y mujeres, y pensamos en la prevalencia de los trastornos psicológicos por sexo, sabemos que hay algunos donde apenas hay diferencias, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la esquizofrenia o con el trastorno obsesivo compulsivo o trastornos relacionados. Hay otros donde hay una mayor prevalencia en hombres, algunos trastornos de personalidad, como el antisocial, narcisista, hasta 3 veces más, paranoide, esquizotípico, esquizoide, evitativo. Me veo tentada a preguntaros si os sorprende esto, pero iba a decir no lo voy a preguntar, ya lo he preguntado. Bueno, trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, y aunque no es un trastorno obviamente como tal, pero los hombres cometen suicidio en mayor medida que las mujeres y además lo llevan a cabo con métodos más violentos que las mujeres. ¿Cuáles son los trastornos con mayor prevalencia en mujeres? Pues por excelencia los trastornos alimentarios, los depresivos, de ansiedad, de personalidad el límite, trastorno bipolar, de síntomas somáticos y trastornos de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático creo que además tiene, o que hay que mirarlo especialmente con lupa, porque aunque la estadística nos dice que los hombres están más expuestos a sucesos traumáticos, como podríamos pensar, pues guerras, ¿no? Conflictos. La realidad es que por el tipo de evento al que se ven expuestos hombres y mujeres, es más fácil que las mujeres terminen desarrollando un estrés postraumático por esto que os decía, ¿no? El tipo de evento, violaciones, abusos, ¿no? Por lo tanto, esto también es importante a la hora de entender esta diferencia, ¿no? El tipo de sucesos, ¿no? Potencialmente traumáticos a los que están expuestos hombres y mujeres. Por otro lado, ¿no? Y esto pensando más allá de los diagnósticos, que creo que es una parte, ¿no? que también obviamente nos interesa mucho, ¿no? Como terapeutas, están los datos de la fibromialgia, la violencia machista, como decíamos antes, ¿no? Incluyendo feminicidios, el impacto que tiene en general sobre la salud, la violencia sexual. Y el siguiente paso también sería pensar en, bueno, ¿qué nos dicen un tipo de trastornos, los que estamos diciendo que son más prevalentes en hombres y los más prevalentes en mujeres, ¿no? Y me parece que está muy claro esto de la internalización versus la externalización, ¿no? Si vemos en los hombres, ¿no? Es como más hacia afuera, trastornos destructivos, control de impulsos, adictivo, suicidio con métodos más agresivos, ¿no? Y en las mujeres, pues más depresivos, más ansiedad, ¿no? Más hacia adentro, ¿no? Esto, ahí podemos ver una diferencia. Claro, ¿cómo nos explicamos esto? Bueno, pues digamos que podemos tirar por 2 vías, apoyarnos más en lo genético, en lo biológico, para explicar estas diferencias, o en lo que tiene más que ver con lo ambiental. Claro, aquí creo que es un punto, me sale decir, delicado, porque creo que el mayor aprendizaje que he tenido en los 8 años de hacer la tesis es que yo creo que hay tanto conocimiento, tantas investigaciones, tantas bases de datos, tanta publicación científica, que creo que podemos encontrar
casi para cualquier hipótesis que tengamos, papers que lo apoyen, lo refuten, que no. Es decir, que no creo que vaya tanto de pensar, pues sí, que este porcentaje es genético, no, sino con qué nos sentimos más a gusto, por supuesto, con los datos que tenemos, ¿no? Por lo tanto, claro, yo no he profundizado tanto en esta parte de lo genético, ¿no? Por así decirlo, porque me siento más alineada con el entenderlo desde algo ambiental, ¿no? Yo creo que lo mismo, ¿no? Pues como terapeutas estamos más en esto, ¿no? En lo que tiene que ver con el ambiente, con la educación, con la socialización. Las teorías genéticas, ¿no? De alguna forma, claro, tengo aquí puesto, ¿no? Este dato ya es antiguo, ¿no? Que no hay suficientes datos, pero estoy segura que aquí si tuviéramos a una persona que no estuviera de acuerdo con lo que estoy diciendo, miren, no, sí, pues está esta investigación, pues claro, o sea, desde luego, ¿no? Datos que son importantes, en mi opinión, para que esta parte de lo genético, yo me haya sentido que para mí no tenía tanto peso, ¿no? Bueno, sabemos que los trastornos mentales en la infancia son más frecuentes en niños, pero que esta tendencia se invierte en la adolescencia y ya nunca más vuelve a revertirse. Es decir, esto, ¿no? Los niños tienen peor salud mental, pero cuando empiezan a llegar a la adolescencia pasan a ser las chicas las que tienen peor salud mental y será así ya hasta el final de la vida. ¿Qué incluimos dentro de esto? Con lo que os decía que inevitablemente me siento más alineada, al entenderlo desde lo ambiental o lo contextual, ¿no? Desde las variables socioculturales. Bueno, pues estos ¿no? Podemos pensar en los roles y patrones de conducta socialmente impuestos. Las mujeres sufren más estrés social, mayor nivel de pobreza, más abusos que los hombres. Y aquí, obviamente, hay que tener muy en cuenta lo que tiene que ver con la socialización diferencial, ¿no? Como por el hecho de ser niños, niñas, recibimos educación diferente no necesariamente, claro, ¿no? Así como educación en mayúsculas en el colegio, no, pero en las cosas pequeñas, ¿no? Del día a día, la forma en la que se nos habla, los juguetes, ¿no? Esto inevitablemente, por vivir en la sociedad en la que vivimos desde pequeñas o pequeños, sabemos que esto es así, ¿no? Lo que tiene que ver con las identidades de género, los estereotipos, ahora veremos un poquito más de esto. Para mí la parte más, no sé si decir importante de la tesis, pero la que creo que me servía más o con la que creo que me ha enriquecido más es con esta parte sobre los malestares de las mujeres, ¿no? Lo no recogido en los manuales diagnósticos. Esto que decíamos de la socialización diferencial de género, las identidades, roles y estereotipos, ¿no? El cómo la interiorización de normas y expectativas sociales nos constriñen, ¿no? Sabemos que tienen una función, pero inevitablemente también constriñen. La violencia machista, ¿no? Este dato, por ejemplo, ¿no? De que el 38% de los asesinatos de las mujeres en todo el mundo son cometidos por sus parejas, hombres. Los mitos del amor romántico, que después veremos un poquito con más detenimiento, ¿no? Media naranja, ¿no? El pensar que hay alguien predestinado para cada uno de nosotros, la omnipotencia, el amor lo puede todo, los celos como una señal inequívoca del amor. La problemática en torno al cuerpo, esto de que ser bella es igual o equivale a ser delgada y lo que tiene que ver con el no ocupar espacio, ¿no? Que inevitablemente se nos enseña a las mujeres. Pensemos en lo que decíamos de los trastornos alimentarios, ¿no? Y esa diferencia en la prevalencia. El ámbito laboral, lo que tiene que ver con el techo de cristal o el suelo pegajoso, ¿no? Esto de que las mujeres tienen inevitablemente más difícil ascender a puestos directivos, aunque en principio no hay mecanismos que lo imposibilitan, ¿no? Pero la realidad es que es infinitamente más complicado. La doble y la triple jornada, ¿no? El trabajar en casa, fuera de casa, cuidando a los mayores. Otro aspecto a tener en cuenta, la interseccionalidad, ¿no? El cómo funcionan los diferentes sistemas de opresión. Es decir, no es lo mismo ser mujer que hombre, pero no es lo mismo ser mujer blanca que ser mujer negra, no es lo mismo ser mujer negra con diversidad funcional, en fin, ¿no? Claro, os decía que para mí esta es la parte como que creo que más me ha enriquecido el poder estudiar a fondo, ¿no? Cada una de estas cuestiones, porque creo que es la que más me sirve también en la clínica, ¿no? En la práctica diaria, ¿no? Creo que trabajo mucho con este tipo de, ¿no? Como así como de ítems en la cabeza, ¿no? Y creo que es como muy habitual que surjan y que yo sienta que sean cosas que obviamente se pueden trabajar.
Bueno, este es el modelo biopsicosocial desde el que todas trabajamos, ¿no? Como para marcar la tesis. Y este es el mapa conceptual de la investigación, simplemente para que veáis un poco cómo evalué, ¿no? Y qué cuestionarios utilicé. Hice un cuestionario sociodemográfico, pues, donde eso preguntaba por sexo, estatus socioeconómico, nivel de educación, etc. La salud mental evaluada mediante el PAI, que es un inventario de evaluación de la personalidad, que mide rasgos de personalidad, muy completo, pero que no medía trastornos alimentarios. Por lo tanto, tuve que utilizar el EAT. Y los factores socioculturales medidos con este instrumento, el inventario de conformidad con las normas de género masculinas y femeninas, que para que veáis, por si no lo conocéis, en la columna de la izquierda está el de conformidad, bueno, que es obvio, ¿no? El de conformidad con las normas de género femeninas, valora las relaciones de amistad, cuidado de niños, delgadez, fidelidad sexual, modestia, ser romántica en las relaciones hogareñas, invertir en imagen o apariencia. Y en la columna de la derecha están los ítems del inventario de conformidad con las normas de género masculinas, ¿no? Ganar, control emocional, conductas de riesgo, violencia, poder sobre las mujeres, dominancia, independencia, primacía del trabajo, desprecio hacia la homosexualidad y búsqueda de posición social. Bueno, esta segunda parte, ¿no? En los objetivos, me la voy a saltar, así como muy entera. Esto para que veáis la muestra, ¿no? Que estaba compuesta por 358 mujeres entre los 18 y los 80 años. 168 cuestionarios se recogieron en centros de atención psicológica y el grupo clínico estaba formado por mujeres que estaban recibiendo en ese momento atención psicológica, ¿no? Que iban a consulta. Y el grupo no clínico eran las 190 mujeres que no estaban recibiendo atención psicológica en ese momento, ¿no? Y de ahí luego podemos hacer la comparación de grupos. Esta parte me la salto casi con gusto. Sí que contaros algo de los resultados, ¿no? En cuanto, bueno, para que veáis un poco esto, lo que fue saliendo, ¿no? El grupo clínico, si recordáis, las mujeres que estaban yendo a terapia eran más jóvenes, tenían menos número de hijos, era más común que fueran bisexuales, tenían un nivel de estudio más altos y era más probable que estuvieran solteras o que fueran solteras. Los motivos de consulta principales, como veis, el más prevalente era ansiedad, después marcaban problemas de pareja, depresión, inseguridad y problemas familiares. Y aquí, bueno, este dato, que inevitablemente es uno de los sesgos de la investigación, es que el 92% de la muestra se recogió en consultas privadas. Por lo tanto, bueno, esto más adelante, eso dentro de la parte de limitaciones lo explico, pero inevitablemente sabemos que cuando una persona viene a terapia en consulta privada, pues obviamente hay una forma económica de poderlo pagar, hay una cierta estructura, ¿no? Obviamente es un perfil pues ya diferente, ¿no? Así estuviéramos en otro contexto. Datos que fueron saliendo en comparación a lo que nos dice la bibliografía revisada, ¿no? Pues esto, ¿no? Que os decía que había más mujeres bisexuales dentro del grupo clínico, de las que consultaban más, lo que se corresponde con lo que nos dicen las referencias consultadas, ¿no? Que las mujeres bisexuales tienen peor salud mental. ¿El nivel de estudio más altos? Sí, pues en principio cuando hay más estudios es más habitual que se consulte. Estado civil. En el grupo clínico, mujeres en terapia, era más probable estar soltera y esto no se corresponde con lo que nos dice la bibliografía, que creo que es un dato especialmente interesante porque sabemos que las mujeres cuando están casadas tienen peor salud mental que cuando están solteras y esto sabemos que es al revés de los hombres. Bueno, ¿no? Luego si queréis comentamos. ¡Sorpresa! No, bueno. Ya no conocía ese dato. Sí, sí. Sobre los motivos de consulta, pues esto, ¿no? En el grupo clínico veíais que eran ansiedad y depresión y esto coincide, ¿no? Pues son los diagnósticos más prevalentes en mujeres. Si pensamos en diagnósticos según el DSM, los más prevalentes en la muestra eran trastornos de ansiedad, depresión, traumas y factores de estrés, trastornos alimentarios bipolar, y esto es coincidente también con lo que encontramos en la bibliografía. Y si pensamos en los trastornos de personalidad más prevalentes, lo más habitual es que no hubiera ninguno, esto pensar que era gente que acudía a consulta privada,
El segundo más prevalente, trastorno de personalidad dependiente, evitativa y obsesivo-compulsiva. Y esto no es coincidente con lo que nos dice la bibliografía, donde el trastorno límite es el más prevalente como trastorno de personalidad en mujeres. Aquí hay que tener también en cuenta que el trastorno límite ha sido, por lo mismo que decíamos antes de la feminización de la locura, ha sido como muy criticado desde el feminismo en cuanto a que esto, ¿no? O sea, bueno, podríamos decir que muchas veces cuando se habla de esa etiqueta diagnóstica tiene que ver con que una mujer no encaja en lo que tradicionalmente se espera que tiene que ser una mujer, por lo tanto, etiqueta diagnóstica. Quizá también parte de por lo que no aparecía en la muestra, además de esto que os decía, ¿no? De que estamos en consultas privadas, inevitablemente las psicoterapeutas que participaron en el estudio, porque yo daba el cuestionario a los terapeutas y ellos o ellas se lo administraban o se lo daban, ¿no? a las pacientes, inevitablemente algo de sensibilización con tema de perspectiva de género tenían, ¿no? Porque, bueno, creo que es, bueno, por eso participaban también, ¿no? O sea que, bueno, ahí hay un mini sesgo, pero que creo que quizá también explica en parte el porqué de ese dato. Bueno, esta parte que tiene más que ver con la estadística también me la salto para llegar un poco a como una parte, ¿no? de las conclusiones generales en las que, y esto, bueno, si queréis o si a alguien os interesa más, os puedo mandar la tesis, la tengo colgada en la página web, en fin, pero no me quiero detener mucho en esto, quiero pasar más a la parte más clínica. Pero, bueno, parte de lo que el análisis de datos nos decía es que muchas de las variables clínicas, las del cuestionario PAI, eran las que más importancia tenían a la hora de clasificar, eso fue por cómo se construyó el modelo estadístico, eso, si una mujer estaba yendo o no a terapia, pero, en definitiva, que es lo que a mí me interesaba, también algunas variables de género resultaban relevantes, ¿no? Es decir, que una mayor conformidad con algunas, no todas, con algunas variables de los roles de género hacía que las mujeres demandaran más ayuda psicológica. Por lo tanto, pues de ahí podemos concluir que es imprescindible incluir no solo el sexo como variable a estudiar, sino también el género, ¿no? Ya que es una variable sociocultural que tiene un efecto a la hora de enfermar. Este es el artículo que publicamos en Anales de Psicología, revista de la Universidad de Murcia, afortunadamente, porque era requisito imprescindible para poder defender la tesis. Y bueno, algunas de las implicaciones que se derivan de toda esta parte de investigación, y aquí ya vamos a ir entrando un poco más y para lo que tiene más que ver con la clínica, ¿no? Nos vamos ya acercando más, yo creo que a lo que nos interesa a todos, a todas aquí. La perspectiva de género, ¿no? El feminismo resulta imprescindible para comprender la etiología de los trastornos, ¿no? El cómo se forman. Sabemos, decíamos antes, que los roles de género constriñen y son perjudiciales para la salud. ¿Qué datos nos encontramos en esta línea? Sabemos que la internalización del ideal de la delgadez conlleva una mayor prevalencia en psicopatología. Sabemos que las mujeres lesbianas están más satisfechas con sus cuerpos que las heterosexuales. Yo creo que lo podemos explicar, ¿no? Y luego todas estas cosas me encantará, ¿no? El que podemos comentar en el debate, el cómo lo entendéis, en fin. Pero yo creo que tiene mucho que ver con que de alguna forma hay una resistencia al modelo tradicional, ¿no? Y como que quizá cala menos, ¿no? Todo el mensaje de lo que tiene que ver con los cuerpos, ¿no? Mujeres negras sabemos que tienen mayor satisfacción corporal que las blancas. Las mujeres feministas hay una menor aceptación de las normas de belleza tradicionales, no todo va a ser malo, ¿no? Sabemos que la androginia es un factor protector frente a los trastornos alimentarios, ¿no? Androginia como tener al mismo tiempo rasgos femeninos o tradicionalmente femeninos o masculinos. Sabemos que eso protege frente a los trastornos alimentarios. Y sabemos que hay una correlación positiva entre feminidad y ansiedad, es decir, a más feminidad, más identificación con las normas de género femeninas, más ansiedad, y a la inversa, ¿no? Cuanto más masculinidad, pues menos ansiedad. Algunas limitaciones de las que ya algo se iba diciendo, ¿no? Bueno, la muestra no incluía trastorno mental grave, porque la mayoría se recogió en consultas privadas. El 50% de la muestra tenía estudios universitarios y el 70% trabajaba, ¿no? Por lo tanto, esto que decíamos también de la estructura, ¿no? Que inevitablemente traían. Como os decía al principio, solo incluye mujeres cisgénero, ¿no? Entiendo que aquí
se cuela también esto, mi propio sesgo, no incluye hombres. Claro, esto me sale una parte de justificarlo desde la limitación de recursos. Cuando yo planteé el tema de la investigación, y bueno, yo, vamos, no sé si de las personas que hayáis hecho tesis lo habéis vivido igual, pero para mí de lo más difícil fue delimitar el qué iba a estudiar, ¿no? Porque claro, de repente es como que quieres estudiar un montón de cosas y te interesa todo muchísimo y obviamente yo quería estudiar también muestra de hombres porque yo precisamente lo que quería era comparar, ¿no? Y ver. Y creo que afortunadamente me frenaron mis directoras y directores de tesis y me dijeron, bueno, vamos a limitar un poco, vámonos con mujeres, porque bueno, y aún así han sido 8 años, o sea que si hubiera incluido hombres, seguramente no os lo estaría contando en este momento, ¿no? Sobre los instrumentos de evaluación, claro, hay muchas limitaciones, ¿no? No incluyen ítems de dolor o de cansancio y verdaderamente esto podría, bueno, hay varias soluciones. Una es que yo hubiera hecho un instrumento, pero esto sabéis que es una tesis en sí misma, pero creo que también, ¿no? Otra forma de hacerlo, que obviamente lleva mucho más tiempo, ¿no? Y ahí también entra en juego la limitación de recursos. Creo que es importante en investigación con mujeres que podamos incluir preguntas abiertas y cualitativas, precisamente para dar espacio a que bueno, podamos tener más información de la que no se recoge tradicionalmente, ¿no? Se utilizó la versión abreviada del PAI, el cuestionario de personalidad, y bueno, obviamente se perdía riqueza clínica. Esto también tenía que ver con que el cuestionario, ¿no? Y aquí bueno, las personas de Ágora se lo conocen bien, el cuestionario era muy largo, creo que eran 18 páginas de cuestionario. Por lo tanto, pues bueno, imaginaros, ¿no? Claro, pues bueno, pues me sale a decir que creo que de los puntos más fuertes es que 360 mujeres participaran, ¿no? Que yo creo que nos habla de cómo nos preocupa a las mujeres nuestra salud y a los terapeutas que trabajan con mujeres también, ¿no? Pero bueno, de por sí ya eran muchísimas preguntas, muchísimos ítems, entonces bueno, pues cortamos por ahí, que era como por donde podíamos cortar. El cuestionario de género que os decía, realmente el que es de conformidad con las normas de género femeninas solo está validado para aplicarse en mujeres y el de las normas de género masculinas solo para hombres. Por lo tanto, aquí bueno, digamos que lo hemos utilizado los dos en las mujeres con fines exploratorios, pero digamos que eso no está validado. Claro, sobre este cuestionario de género, yo considero, después de la revisión que hice, que era o me resultaba el mejor instrumento disponible hasta el momento, pero esto con limitaciones. Y creo que esto nos lleva un poco a la pregunta, ¿no? Que un poco por donde empezábamos. Esto de qué es el género, se puede medir. Con lo que se tarda en desarrollar, en validar un instrumento, cuando lo tengamos validado ya va a estar obsoleto, porque no, por la velocidad a la que va esto, ¿no? Y de aquí también yo creo, y ahora un poco vamos a entrar más en esa parte, el tema de este ciclo de conferencias, ¿no? El psicoanálisis ante los cambios culturales. Claro, creo que uno de los conceptos que más está transformándose es esto, ¿no? ¿Qué hacemos con esto como terapeutas? ¿Cómo lo trabajamos? Perspectivas futuras de la tesis, pues bueno, pues esto que decíamos, la importancia de definir bien el constructo, que los manuales diagnósticos, las categorías o los instrumentos puedan hacerse con una perspectiva de género, que se puedan corregir o solventar los sesgos en la investigación, ya que al final sobre la investigación también se termina construyendo la teoría, ¿no? Esto de las guías Sager es porque, como os decía, pues obviamente no he sido yo la única que ha descubierto que se mezclan sexo y género y que la gente, ¿no? Que se utiliza mal los términos con mucha frecuencia. ¿Cómo será que se han elaborado unas guías para cómo corregir esto en la investigación? Esto que decíamos, ¿no? Que el género no es binario, pero el sexo tampoco. ¿Cómo medimos, ¿no? ¿Qué hacemos con las categorías intermedias o las identidades no binarias? La importancia y la necesidad de un método feminista, ¿no? El que podamos revisar la epistemología para que las mujeres puedan ser sujetos y agentes de conocimiento, ya que inevitablemente la voz de la ciencia sigue siendo masculina. Me gusta mucho esta frase de Sandra Harding que dice que explicitar el género, la raza, la clase y los rasgos culturales del investigador y, si es posible, la manera en cómo ella o él sospechan que todo eso ha influido en el proyecto de investigación es como algo que hay que hacer, ¿no? Es decir, desde dónde escribimos.
Y esto, ¿no? Creo que a mí me resulta muy interesante esto de explicitarlo, ¿no? Pues soy una mujer blanca, cisgénero, en fin, ¿no? Para tener también en cuenta este concepto de Donna Haraway sobre el conocimiento situado, ¿no? Desde dónde escribimos, quiénes son, cómo lo vivimos. Esto de que el método científico, como decíamos, no es neutral y de que históricamente además ha sido pensado y diseñado por hombres. Bueno, las aplicaciones, bueno, pues aquí, en fin, pues muchas, ¿no? Por lo menos, ¿no? En como yo lo entiendo, por todos lados me sale decir, en cuanto a que tengamos en cuenta el género, ¿no? Y las consecuencias también de no tenerlo, ¿no? Bueno, aquí hay algún modelo, ¿no? En definitiva, la intención es que todo esto nos pueda servir para contribuir a mejorar la salud de las mujeres y, por lo tanto, construir un mundo más justo, igualitario y democrático. Vale, pasamos hasta ahí la parte de la tesis y pasamos ahora sí a lo que tiene más que ver con el proceso terapéutico desde una perspectiva de género o feminista. Traigo ahí los logos de las asociaciones a las que pertenezco. Por esto, ¿no? Porque, como os decía al principio, pues bueno, pues no me siento investigadora, yo me siento y soy terapeuta y desde ahí es desde donde también hacía esta tesis, ¿no? Estas preguntas, ¿no? que un poco hacíamos, ¿no? Esto de por qué consultan hombres y mujeres, ¿no? Esto que decíamos antes, ¿no? Que verdaderamente parece que hay una diferencia en cómo se expresan los malestares. Algo a tener en cuenta, ¿no? Estos datos, ¿no? Yo creo que al final, ¿no? Con todo lo presente que afortunadamente viene estando, lo que tiene que ver con la violencia machista en los medios, este dato, cuando lo vi, me pareció muy impactante, ¿no? Esto de que ETA, banda terrorista ETA, en los 52 años de historia, hay un balance de 853 víctimas mortales y que en violencia de género, en 15 años, esto es, desde que hay registro, en España desde el 2003, este dato es hasta el 2018, hay 972 mujeres asesinadas, sin contar los menores asesinados por los, o sea, es decir, ¿no? Y 2018, no tengo el dato más reciente aquí, pero esto, ¿no? Que creo que es muy impactante verlo así, ¿no? Para que no perdamos la perspectiva de lo que estamos hablando. Nombrábamos antes también esto de los estereotipos y creo que nos es necesario tenerlos presentes de alguna forma también cuando trabajamos o en la escucha, ¿no? con nuestras pacientes, porque creo que también influye inevitablemente o influyen estos estereotipos en cómo escuchamos y en, no sé si decir las explicaciones que nos vamos construyendo sobre el por qué pasan las cosas. Pero, por ejemplo, ¿no? Ante el síntoma de fatiga, sabemos que las mujeres se quejan más de fatiga que los hombres, pero sin embargo tienen muchas más probabilidades de terminar con una etiqueta diagnóstica de depresión que los hombres, que es más frecuente que terminen diagnosticados con el síndrome de fatiga crónica o no diagnosticados de patología. Es decir, bueno, y ante la igualdad de síntomas anímicos se tiende a prescribir psicofármacos con mucha más frecuencia a las mujeres, medicalizando sus vidas. Esto que decíamos también antes, ¿no? Del exceso de la medicalización en la menopausia, por ejemplo. Se interpreta este sesgo de género en el diagnóstico como esto que decíamos de, ¿no? Una manifestación de los estereotipos de género, que inevitablemente da más credibilidad a la queja masculina y menos crédito a las quejas somáticas femeninas. Significa que a los hombres es más probable que se les diagnostique, ¿no? O se les ponga la etiqueta de un síndrome de apariencia fisiopatológica, que sabemos que está mejor valorado socialmente, ¿no? Mejor romperse una pierna que tener que ir al psiquiatra o al psicólogo. O no se los considera enfermos y, sin embargo, se impone un diagnóstico psicopatológico con la estigmatización social correspondiente con más facilidad a las mujeres. Esto de lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando os contaba, como uno de los capítulos de la tesis, los malestares de las mujeres, y os decía que es la parte que quizá me ha sido más útil o es más rica, ¿no? Para tenerla en mente trabajando. Y cuando os decía, ¿no? Que bueno, pues mi sensación era que hombres y mujeres consultaban o que los malestares llegaban de forma diferente, creo que me es muy habitual recibir en la consulta mujeres
cuyo motivo de consulta, o no sé si decir prioritario, o que enseguida aparece, tiene que ver con el amor, relaciones de pareja, etcétera, ¿no? Creo que aquí es especialmente importante trabajar teniendo en cuenta los mitos del amor romántico, ¿no? Decíamos antes, pues algunos de ellos, ¿no? El de la media naranja, ¿no? El de la exclusividad, los celos, el matrimonio, ¿no? Esto es que toda relación de pareja, su manifestación no tiene que acabar en matrimonio. La omnipotencia, esto que decíamos de que el amor lo puede todo. La perdurabilidad o la pasión eterna, ¿no? Esto de que la pasión de los primeros momentos tiene que durar para siempre y si no, no es amor verdadero. La fidelidad, ¿no? Esto es que si se está enamorado, si es amor de verdad, no se puede engañar. La equivalencia, ¿no? Lo mismo, ¿no? El sentir que querer es equivalente a estar enamorado. Bueno. Claro, son mitos porque se transmiten y se enseñan. No hace falta que os cuente de las películas de Disney, ¿no? De todos los referentes de la serie, en fin, ¿no? Y sabemos, y aquí ¿no? está toda esta parte de investigación, que conllevan frustraciones y consecuencias negativas y que además perjudican más a las mujeres que a los hombres. Es decir, no es que los hombres sean impermeables a los mitos del amor romántico, pero inevitablemente sabemos que están mucho más presentes y tienen mucho más peso en las mujeres. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? ¿No? Subordinación social de las mujeres, las relaciones de pareja violentas, si alguna trabajáis en puntos de violencia de género, yo creo que esto es, no sé si está siempre sobre la mesa, pero desde luego, ¿no? Muy presente todo el tiempo. El amor como síntoma de malestar psíquico en el ámbito clínico, en definitiva, ¿no? Creo que es muy habitual. Otra de las partes que os decía, ¿no? Que creo que termino teniendo mucho en cuenta cuando trabajo con mujeres, es esto de la problemática en torno al cuerpo. Más allá de que haya un trastorno alimentario, así como con todas las letras, ¿no? Traigo aquí a Roxane Gay con este libro Hambre, en el que, ¿no? del que está sacada esta frase, nos dice: esto es lo que se enseña a la mayoría de las niñas. Tenemos que ser delgadas y pequeñas, no debemos ocupar espacio. Hace tiempo se puso de moda esta palabra, ¿no? del manspreading, ¿no? El cómo, ¿no? estas fotos de los hombres sentados en el metro con las piernas completamente abiertas y las mujeres así un poco como a ver dónde me siento, ¿no? Y los modelos o los referentes de mujeres, ¿no? Ahí, pues bueno, pues aquí sí, ¿no? Si podemos hablar de trastornos alimentarios, en diferencia a los cuerpos de hombres, que en general, ¿no? Los referentes, bueno, pues como que son más diversos y además tienen más que ver, no sé si decir con la salud, pero bueno, me sale un poco decirlo así, ¿no? Desde luego este hombre musculado quizá no, ¿no? Pero hay algo de más relajado, ¿no? Sí, solo más allá de lo estético puramente, ¿no? Josep Toro, ¿no? nos dice que en las sociedades occidentales u occidentalizadas contemporáneas el cuerpo femenino ideal es delgado, en forma, mientras que el masculino es magro y musculado. Y además, si pensáis, no recuerdo dónde leí esto, pero me llamó mucho la atención, el ideal del cuerpo de las mujeres va cambiando mientras que el de los hombres se mantiene mucho más estable. Si pensáis en el David de Miguel Ángel, que tiene unos cuantos de cientos de años, sigue siendo un ideal de cuerpo masculino, ¿no? Estupendo. Las mujeres, si pensamos ahora que está tan de moda, bueno, podemos empezar por las Tres Gracias de Rubens, pero podemos irnos a Marilyn Monroe y podemos irnos a Kate Moss y luego podemos irnos a las Kardashian. O sea, quiero decir, ¿no? ¿Por qué varía tanto en las mujeres y por qué en los hombres se mantiene, ¿no? estable y no? ¿Por qué no cambia, no? Bueno, lo mismo, si queréis luego para el debate, ¿no? Aquí traigo esta frase, me parece que está conectada con C. Garriga y me hace especial ilusión, no sé si está por ahí, me ha parecido verla antes, que como si no sabéis, ¿no? Eso, pues, seguramente sí, es una de las personas, yo creo que la primera que le escuché hablar así de género aquí en esta casa hace ya unos cuantos de años, ¿no? Y yo creo que es muy referente y os animo a que leáis en la revista online de Ágora, CEIR, tenéis varios artículos suyos, ¿no? Y os animo a que los leáis. Esta frase, ¿no? De que el género personal y las vivencias a su alrededor son un tema clínico importante, independientemente de la razón por la que
una paciente inicie tratamiento. Y también es importante que como terapeutas reflexionemos sobre nuestras creencias acerca del género y sobre nuestra posición de género personal. Me venía a la cabeza también con esta frase cuando tuvimos a Andrew Samuels, que no sé si le conocéis, en La Granja hace unos poquitos de años, que él habla mucho desde lo político, ¿no? Y con mucha energía y muy con el que tengamos en cuenta lo político, ¿no? Y bueno, me parece que desde luego, ¿no? son ámbitos que en principio, ¿no? Como venimos de una tradición donde la neutralidad era muy importante y bueno, ¿no? Quizá no lo tenemos tanto en el foco, ¿no? Pero me pareció muy interesante escuchar esto, ¿no? Lo importante que era para él lo político en la sesión. Y creo, ¿no? que de la misma forma, pues aquí, ¿no? Hoy que estamos hablando del género, creo que también es muy necesario tenerlo en cuenta, bueno, para mí imprescindible. Nos dice también Concepción Garriga, el género debe ser un ingrediente constitutivo de la psicoterapia, que en algunos momentos será explícito como parte del diálogo terapéutico, pero que en todo momento estará implícito, tanto en el hacer de la paciente como en el de la terapeuta. Creo que esto es especialmente importante porque, y un poco, ¿no? es la parte también de la que ahora vamos a ir hablando. Claro, creo que hay veces donde yo en las sesiones me veo explicitando cosas que tienen que ver con el género. Por ejemplo, mitos del amor romántico. No digo que me ponga a decir, a ver, mira, lo que a ti te pasa es 2 puntos, mitos del amor romántico. Mito 1, no. Pero claro, es que esto llega, ¿no? Es que ¿no? Está como muy presente. Es que, claro, es que no me puedo separar porque es que es el hombre de mi vida, ¿no? Esto está súper presente, que además, ¿no? Al hilo un poco de esto, me parece también muy interesante de los mitos del amor romántico que nos los revisemos, porque creo que no sería raro que alguno o alguna estemos de acuerdo con alguno o que desde luego lo hayamos estado, ¿no? Pero bueno, os invito, si os interesa, que lo cotilleéis porque, bueno, creo que es interesante el poderlo reflexionar desde ahí. Y esta parte también de que estará implícito, claro, hay algo, ¿no? Cuando hablaba un poco de esta temática hace algún tiempo, en otro contexto, hubo una persona que se enfadó mucho porque, bueno, era un ámbito un poco más clásico, vamos a decir, y era un hombre el que se enfadó mucho con esto que yo estaba contando, ¿no? Y que voy a ir contando, ¿no? De esto, de quizá que es necesario, ¿no? Hacer explícito en según qué momentos, ¿no? Claro, ¿no? Ahí la pregunta es si nos salimos ¿no? de hacer psicoterapia, estamos haciendo psicoeducación. Bueno, este hombre me decía como muy indignado que él recibía a la persona y la veía como una persona independientemente si era hombre o mujer. Bueno, pues lo siento, no me lo creo. Quiero decir, hombre, sí, claro, si trabajamos, ¿no? Pues claro que no todo el mundo está 100% definido. Pero normalmente decirme, ¿no? Si cuando veis a alguien inevitablemente no estáis percibiendo y colocando en hombre o mujer, o sea, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, creo que también, ¿no? Hay algo de esto, ¿no? Le era igual también si era del Partido Comunista o era de Vox. No, claro, la persona. Bueno, pero no, o sea, que sí, que, en fin. Por lo tanto, ¿no? Creo que es necesario el que tengamos una reflexión permanente sobre la propia posición, ¿no? Y eso, que lo pensemos como algo transversal. Aquí os traigo algunas de mis referentes en esta temática para que cotilleéis si os interesa, las que no conozcáis o bueno, en la parte de la izquierda tenéis a la representación de Estados Unidos, por así decirlo, y a la derecha, pues bueno, más aquí 2 argentinas pero afincadas en España, Emil Bleichmann y Nora Levington, y Concepción Garriga, y como os decía, creo que está por ahí. Y además, bueno, pues aprovecho para meter una cuña publicitaria aquí, ¿no? Tenemos un curso online donde trabajamos precisamente, ¿no? Estas autoras y su aportación en lo que tiene que ver bueno, con el psicoanálisis relacional, uno de los cursos online del que soy profe de aquí de la casa. Esta frase de Virginia Goldner que nos habla de la construcción relacional del género. Claro, ¿no? En definitiva, estando donde estamos, pues esto, ¿no? Sabemos que la psicopatología pues, es relacional y por supuesto el género va a ser relacional, ¿no? Nos dice Virginia Goldner: el género es una forma de elaboración simbólica que confiere significado a los cuerpos, a los actos y a las relaciones.
Esta imagen está extraída de una serie que se llama Terapia de Parejas, que por lo menos antes estaba solo en Movistar. No sé si sigue estando solo en Movistar, pero es interesantísima. Bueno, creo que para nosotros, nosotras inevitablemente lo es. Son, si no recuerdo mal, 6 parejas reales que van a consulta con Orna Guralnik, que es una psicoterapeuta de Nueva York, y en las sesiones la cámara está. No sé exactamente cómo lo tendrían acondicionado en la consulta. Es una consulta grande, pero son extractos de las sesiones de terapia de pareja. Y una parte así como anecdótica muy interesante es que la terapeuta supervisa con Virginia Goldner, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen está extraída de esa serie. Si tenemos en cuenta lo que venía contándoos de la tesis y cosas que me han ido sirviendo, creo que algo fundamental al final de lo que estamos hablando tiene que ver con que se puedan visibilizar y nombrar determinados malestares. Hay autoras que hablan de depresión de género, esto que decíamos, ¿no? El síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, ¿no? Fijaos la proporción que es muy variada según los estudios a revisar, ¿no? Pero de 8 a 1, de 20 a 1. Esto de el problema que no tiene nombre, ¿no? De la mística de la feminidad de Betty Friedan, ¿no? El cómo históricamente, ¿no? Es como que, bueno, las mujeres les pasan cosas, sí, pero, bueno, pero ¿de qué estamos hablando, ¿no? Esto de visibilizar y nombrar, ¿no? Que podamos en terapia legitimar y hacer consciente que hombres y mujeres expresamos el malestar de formas diferentes, manifestamos los padecimientos emocionales de formas diferentes. ¿Por qué? ¿No? Pues esto de que tengamos en cuenta los estereotipos o lo que significa en nuestra sociedad ser hombre o mujer, ¿no? Traigo aquí una mini viñeta, ¿no? De una paciente que me venía a la cabeza. La menor de 4 hermanos, pero la única mujer, y es ella quien se termina haciendo cargo de cuidar a la madre en el proceso de enfermar y morir, ¿no? Bueno, le pasa porque ellas no sé cómo, porque en su dinámica familiar, pues sí, pues todo influye, ya lo sabemos, pero inevitablemente cómo mirar esa escena sin pensar que ella era la única mujer, que el resto eran 3 chicos, ¿no? Y creo que también es necesario, ¿no? Yo muchas veces me veo en las sesiones interviniendo un poco así, ¿no? Desde así un poco a lo bruto, ¿no? Pero no que lo diga así, pero en resumen, ¿no? Bueno, esto de lo que estamos hablando, ahora lo pensamos porque, claro, estamos hablando, ¿no? Poniéndolo en relación con tu historia, con lo que te ha pasado con... Pero espera, es que creo que hay una parte que también te pasa porque eres mujer, ¿no? Vamos a pensar también desde ahí. El que podamos reconocer las diferencias y tomarlas en cuenta en el proceso psicoterapéutico, ¿no? Y esto de que tengamos en cuenta lo cultural y lo social, además de lo individual, que pienso otra vez en el título de este ciclo de conferencias, ¿no? Y que yo creo que como psicoterapeutas, psicoanalistas relacionales, estamos todo el tiempo también teniendo en cuenta o intentando tener en cuenta el contexto. Este texto de Ana Tábora, en este libro compilado por Maite Climent, que ahí debajo tenéis la referencia, está disponible online de forma gratuita, nos dice que para que una terapia sea feminista hay que cubrir al menos estos aspectos, ¿no? La relación entre los deseos y el sentido de agencia, que en las mujeres tiene que ver con aprender a desear. Y aquí lo mismo, os animo a que penséis en mujeres de las que podáis estar atendiendo y muchas veces la dificultad para encontrar un deseo propio, ¿no? De qué les gusta hacer, deseo propio, un proyecto propio. Que no se repitan las relaciones complementarias en la relación terapéutica. Aquí es fundamental, yo creo, ¿no? Creo que quizá la contribución más potente desde el psicoanálisis relacional es esta aportación de Benjamin, Jessica Benjamin, que nos habla, ¿no? De que tenemos que en parte, ¿no? El psicoanálisis relacional es más igualitario, más democrático, yo creo que por eso podemos decir que también más feminista, porque hay una posición más igualitaria de nosotras como terapeutas con el paciente o con la persona con la que trabajamos, ¿no? Es un cambio de modelo en cuanto a, históricamente teníamos al terapeuta que sabía y el paciente que no sabía, o el terapeuta sano y el paciente enfermo, ¿no? Y de alguna forma esto, ¿no? Es la complementariedad de la que nos habla Benjamin, ¿no? Y es el paso, ¿no? Un poco el giro tiene que ver con ir hacia algo más
dentro de la mutualidad, ¿no? Algo más igualitario. Y esto, ¿no? Nos dice, bueno, que tenemos que estar pendientes de detectarlo, ¿no? Lo que nos cuentan los pacientes o las pacientes, pero ojo, no caigamos nosotros en también, ¿no? Quedarnos en lo complementario como terapeutas. Asumir que la relación con el otro, con un terapeuta, con una pareja, con una madre, no resuelve el conflicto con la dependencia, la diferencia, la vulnerabilidad. Y también, ¿no? Esto de aprender a cuidarse, poner límites, ¿no? Es que son bueno, aspectos que creo que es súper habitual que aparezcan en terapia con mujeres, que puedan construir un yo diferenciado, separado de los otros, aumentar los deseos de autonomía, conocer los mandatos y conflictos de género, esto que venimos diciendo, ¿no? Y cómo influyen en su subjetividad, tomar conciencia de los conflictos que aparecen en las relaciones con otras mujeres, reflexionar sobre sus relaciones de pareja, etc. Bueno. En resumen, ¿por qué creo que podemos hablar de una psicoterapia feminista relacional? Pues bueno, como decíamos, yo creo al principio también, sabemos que la neutralidad no existe. Y yo creo que podemos decir que el psicoanálisis relacional es feminista porque está basado en relaciones más igualitarias, este paso de la complementariedad a la mutualidad, esto de que podamos tener la oreja puesta en esas relaciones de poder. Está muy presente, o para nosotros yo creo que es muy importante, el reconocimiento del otro, también desde el no juzgar y revisar nuestros propios esquemas mentales constantemente, ¿no? Yo creo que esto que decíamos también antes, de cómo el género es un concepto en un constante redefinirse, pienso también en las nuevas formas de relaciones en pareja, ¿no? Pues bueno, todas tenemos nuestros esquemas y hay cosas que nos chirrían, ¿no? Yo creo que es importante que lo revisemos desde, espera, aquí estamos hablando de psicopatología, aquí hay un conflicto, o el conflicto es que a mí me parece que hay un conflicto, pero es que verdaderamente estoy antigua en esto y es que no me he enterado de que no. Es decir, creo que hay algo de esto en lo que yo me encuentro inevitablemente cuando trabajo con, no solo, pero iba a decir con personas más jóvenes, que es como, espera, y me tengo que poner al día porque aquí me he perdido algo y claro, o sea, ¿no? ¿Desde dónde lo escucho? Creo que otro de los aspectos fundamentales de lo que tiene que ver con la unión, ¿no? O del que podamos pensar el psicoanálisis relacional como feminista, tiene que ver con que creo que tanto el feminismo como el psicoanálisis relacional nos, bueno, iba a decir nos invitan o nos ponen de frente con esto de tolerar la incertidumbre ante el no saber, ¿no? El feminismo no resuelve, el feminismo, podemos hablar de los feminismos, ¿no? Cómo hay diferentes bueno, corrientes o formas de abordar según qué temas, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la ley trans, seguro que ¿no? Lo estáis escuchando, los diferentes, ¿no? Las diferentes opiniones dentro de... el feminismo está en un constante redefinirse y también, ¿no? Yo creo que hay algo con lo que estamos muy acostumbrados a trabajar, que es esto de saber que no sabemos y bueno, y aún así tenemos que estar, ¿no? Esto que os decía antes de, claro, quizá nos podemos hacer la pregunta de si estamos explicitando algunos de estos malestares o pues esto, ¿no? Lo hacemos, lo verbalizamos, pues esto que os decía antes de los mitos del amor romántico. Estamos haciendo activismo, estamos haciendo psicoeducación, nos hemos salido de nuestro rol como terapeutas. Bueno, yo creo que aquí lo siento de forma muy parecida como creo que muchas veces me veo trabajando cuando hay consumo, ¿no? De drogas, por ejemplo. Pues bueno, me es muy difícil escucharlo sin no tener en la cabeza un modelo de salud y de, por supuesto, hay que ver cada caso, bien, pero en principio, ¿no? Sabemos que hay conductas que son más dañinas para la salud que otras y que hay cosas que dentro de un modelo de salud es más difícil que podamos incluir. En lo que tiene que ver con el género, los malestares de las mujeres o de los hombres, ¿no? Aquí están los datos, ¿no? Es decir, no es una sensación, no es una impresión, no es una opinión. Tenemos esa información y es un conocimiento que yo creo que a veces es necesario poner encima de la mesa, aunque estemos en un contexto de psicoterapia. Tenemos como objetivo, yo creo inevitablemente, el tratar de fomentar relaciones más igualitarias y la relación terapéutica, como para tantas otras cosas, pues es un modelo, ¿no? O es el modelo.
que en definitiva pueda servir para construir nuevas formas de estar en el mundo. Bueno, y para terminar con esta parte, y no sé si hay tiempo, porque traigo un caso clínico, sí, ¿no? ¿O no? Rapidito, es que si no, Vale, no nos va a dar pues, tiempo para el sin diálogo. pro- Pero me lo sí, salto. No, no pasa nada, porque cuento así mini viñetas sin problema. Lo traía porque, por si acaso. El título del ciclo, ¿no? Decíamos, el psicoanálisis ante los cambios culturales. Y la parte de la que estaba hablando, ¿no? O de la que estoy hablando hoy, ¿no? Esto de los determinantes socioculturales del malestar de las mujeres. En definitiva, ¿no? Yo creo que el que tengamos una mirada feminista influye o cambia nuestra escucha como psicoterapeutas. Por todo esto que, como decíamos, sabemos y por lo tanto, una vez que lo sabemos, ya no podemos no saberlo. ¿Y qué hacemos con eso, ¿no? Pues yo creo que es necesario, como os decía, pues ponerlo al servicio o incluirlo, ¿no? del trabajo terapéutico. Así algunos mini viñetas o ejemplos que se me venían a la cabeza pensando en esto y en cómo creo que el género o la mirada feminista nos ayuda también a trabajar. Esto de vivir con ansiedad, pensaba en una paciente, pero verdaderamente creo que se puede extender a tantas. Una mujer de unos 55 años que se ha dedicado, era el marido quien trabajaba y ella ha estado al cuidado de los niños, que ya son mayores, y me habla de esta sensación de haber vivido siempre con ansiedad. Ella se recuerda siempre con ansiedad. Y me cuenta, como ya llevamos un tiempo trabajando y bueno, está en un momento de mayor tranquilidad, también por factores externos, no voy a decir que todo sea mérito de la terapia. Me cuenta cómo ha podido sentarse un lunes por la tarde a ver una serie. Y esto lo cuenta como algo completamente excepcional, es que no me recuerdo estando en casa y no haciendo algo, lo que sea. ¿No? Y creo, o me venían a la cabeza tantas mujeres, ¿no? Creo que es más habitual que me pueda venir a la cabeza, ¿no? Desde mi historia personal, casos que conozco, familias que conozco, al hombre sentado leyendo el periódico o viendo, yo qué sé, un partido de fútbol, tirando de tópicos, y las mujeres haciendo cosas, sea lo que sea. Pues oye, a lo mejor están viendo la tele pero están cosiendo, o a lo mejor están haciendo las uñas si pueden, y entonces a lo mejor entre medias van a sacar la... Claro, pues bueno, claro, ¿cómo no vas a vivir con ansiedad? Si es que no te da la vida, ¿no? Pero es que es real que no te dé la vida, porque más allá de este caso, esto es la triple jornada, ¿no? Y la carga mental desde el cuántas veces se está en el trabajo, las mujeres están en el trabajo pensando en lo que está pasando en casa, en qué quiere decir que saquen la cena, que entonces pues cuando... ¿no? Claro, ¿cómo no se va a entender este síntoma de la ansiedad en las mujeres? El síndrome de la impostora, ¿no? Me venía a la cabeza una paciente, una mujer de unos 40 años que trabaja en la universidad y que es ahora la jefa de un laboratorio del que antes era jefe su pareja. Su pareja se fue del laboratorio, entonces ella pasó a ser la jefa. Lo vive desde el yo no sé tanto, no sé lo suficiente, ¿no? Esto que nos encaja mucho en esto, y no hace falta que os diga que si lo traigo así dentro de esto del síndrome de la impostora es porque, por supuesto, si está ahí es porque tiene la acreditación, quiere decir, ¿no? Que hay una base de realidad que, por supuesto, le permite estar en esa posición, pero las sensaciones, sé menos, no lo voy a hacer bien, no me siento bien con que me llamen jefa, ¿no? Esto del síndrome de la impostora, que creo que también es súper habitual. Esto que os decía de las nuevas formas de relaciones en pareja, bueno, por un lado pienso, ¿no? En cómo nos posicionamos también o cómo escuchamos, pues esto, ¿no? Que hablábamos en la conferencia de Charo Castaño, que está por aquí, ¿no? De las diferentes formas de relacionarse, parejas abiertas, ¿no? ¿Qué hacemos con esto, ¿no? Yo en lo que me voy encontrando también es en cómo este nuevo modelo, ¿no? Estas nuevas formas o formas diferentes, ¿no? Que se salen de lo tradicional, pues bueno, resuelven unas partes
pero por supuesto, ¿no? Y esto me interesará mucho si os parece que lo podamos comentar, resuelven unas partes, pero dejan otras pues, completamente al descubierto. ¿Con quién voy a la boda de mi amiga no sé quién? Con una o con otra, ¿no? Claro, pues es que pues ¿qué me apetecería ir con mi pareja? Porque es que tengo 2 parejas, pero ¿a quién llevo? ¿No? Claro, pues bueno, pues sí, pues hay otros conflictos, ¿no? O son diferentes, ¿no? Y bueno, este era el caso clínico, pero esto para que podamos tener debate me lo salto, es un trastorno de la conducta alimentaria, así como muy de libro. Y lo que a mí me parecía interesante de este caso, ¿no? Es como creo, ¿no? Que es quizá la primera vez que verdaderamente experimenté, ¿no? Trabajamos juntas hace ya unos años, el cómo el explicitar algunas de estas cosas, por ejemplo, mitos del amor romántico, lo que tiene que ver con esto, ¿no? El impacto de la sociedad en los trastornos alimentarios, el explicitarlo, yo creo que tuvo un efecto terapéutico muy potente, ¿no? Y que mejoró mucho, pero, y esto también, ¿no? No sé si lo hablábamos también en la conferencia de Charo, ¿no? Creo que cuando hablábamos de las expectativas, ¿no? Mi expectativa como psicoterapeuta al recibir esta paciente con un trastorno alimentario pues, más que evidente, ¿no? Y de hacía muchos años y a la vez controlado, ¿no? En cuanto a que ella decidía cuándo vomitaba, ¿no? Esto era muy curioso, en plan, pues, no, pues es que como hoy teníamos sesión, algunos días nos veíamos a las 8 de la mañana, como hoy teníamos sesión a las 8, sabía que si vomitaba la cena de anoche, hoy me iba a levantar muy cansada y preferí no hacerlo, pero no, o sea, bueno, con unas características quizá no súper típicas o prototípicas de un trastorno alimentario, pero claro, mi objetivo como terapeuta era que para que fuera alta esta paciente tenía que dejar de vomitar, ¿no? Bueno, pues fue alta porque las dos consideramos que, bueno, porque teníamos que cerrar el trabajo, seguía vomitando, menos de otra manera, pero seguía vomitando, ¿no? Esto un poco también, ¿no? Al hilo de eso, ¿no? De cómo yo creo que también el que tengamos en mente ¿no? Cómo el psicoanálisis relacional es un modelo más igualitario. Bueno, pues creo que afortunadamente teniendo esto en la cabeza, yo, entre otras cosas, pude no posicionarme en él, no, es que no puede ser alta porque no puede ser porque está fatal de los fatales, sino en él, espera, me está diciendo que está mejor, que ella cree que está aquí, pues bueno, vamos con esto y dejamos la puerta abierta por si más adelante quiere seguir trabajando. Bueno, pues creo que hasta ahí.